¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llevarnos el apego al pasado? Hoy te contaré una historia impactante, un relato lleno de lecciones que aún resuenan en nuestra vida moderna. Acompáñame en esta fascinante narrativa sobre la mujer de Lot, una figura que quedó atrapada entre el pasado y el futuro, y descubre por qué su historia sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos llenos de misterio, aprendizaje y reflexión. Comencemos. La corrupción de Sodoma y la advertencia divina. Desde lo alto de la colina, podía ver las luces de Sodoma brillando como un faro en la oscuridad de la noche. Era una ciudad que nunca dormía, un lugar vibrante, lleno de ruido, risas y pecados. Al principio, pensé que habíamos encontrado un hogar. Mi esposo, Lot, había visto oportunidades aquí. Pero con el tiempo, incluso él no podía ignorar la oscuridad que rodeaba este lugar. En cada esquina, se respiraba una corrupción que parecía impregnarlo todo, desde el aire hasta los corazones de las personas. La vida en Sodoma no era fácil para nosotros. Mi esposo siempre intentó mantenerse íntegro, un hombre justo en un lugar injusto, pero yo veía la lucha en sus ojos. ¿Cómo criar a nuestras hijas en un lugar donde los valores eran pisoteados a diario? A veces me preguntaba si habíamos tomado una decisión equivocada al venir aquí, pero ¿a dónde más podíamos ir? No teníamos respuestas, solo preguntas y un constante peso sobre nuestras espaldas. Una noche, sin previo aviso, llegaron dos hombres a nuestra casa. Desde el momento en que cruzaron nuestra puerta, su presencia cambió el aire. Había algo en ellos que no podía describir, una autoridad, una serenidad, algo sobrenatural. Lot, siempre hospitalario, los invitó a entrar, pero su rostro mostraba preocupación. Parecía saber que su llegada no era casual. Y no lo era. No pasó mucho tiempo antes de que el caos golpeara nuestra puerta, literalmente. Hombres de la ciudad, llenos de odio y perversión, rodearon nuestra casa, exigiendo que entregáramos a nuestros huéspedes. Fue entonces cuando entendí que estos hombres no eran simples viajeros, eran ángeles enviados por Dios. Su misión no era solo visitarnos, sino advertirnos. Los ángeles, con una calma que solo podía venir del cielo, cegaron a la multitud, protegiéndonos de su furia. Pero no nos dieron tiempo para respirar. Debéis huir. Ahora. Dios ha decidido destruir esta ciudad y todo lo que hay en ella, dijeron. Sus palabras cayeron como un peso en mi pecho. Huir, dejarlo todo. ¿Cómo íbamos a hacerlo? Nos advirtieron con severidad. No miren atrás. No se detengan. Corran por sus vidas. Sus voces eran firmes, inquebrantables, y aunque mi corazón se resistía, entendí que no había lugar para la duda. El tiempo se nos acababa. Mientras las primeras luces del amanecer se asomaban, los ángeles nos tomaron de las manos y nos sacaron de la ciudad. Yo miré a mis hijas, aterradas, y a mi esposo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de determinación y tristeza. En ese momento, entendí que estábamos dejando atrás más que una ciudad, estábamos abandonando una vida, una historia, todo lo que conocíamos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un Dios justo destruiría a una ciudad entera? ¿Qué tan grande era su ira? Mientras corríamos hacia lo desconocido, esas preguntas revoloteaban en mi mente, pero el terror de lo que estaba por venir no me dejó espacio para respuestas. La urgencia de la huida. No hubo tiempo para preguntas, ni para lamentarnos por lo que dejábamos atrás. La urgencia en las palabras de los ángeles era inconfundible. Corran, no miren atrás ni se detengan en ningún momento. Mis piernas temblaban, y aunque el miedo me impulsaba a seguir adelante, no podía evitar sentir una punzada de resistencia en mi interior. Mi hogar, mi vida, todo lo que habíamos construido, estaba desapareciendo en cuestión de minutos.
El amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, pero no traía consuelo. En lugar de eso, sentí que cada rayo de luz marcaba el inicio de un juicio inminente. Los ángeles nos guiaron fuera de la ciudad, casi arrastrándonos mientras intentábamos procesar lo que ocurría. Lot, siempre firme y protector, sujetaba mi mano con fuerza, como si al soltarme pudiera perderme. Nuestras hijas, confundidas y aterrorizadas, seguían nuestros pasos en silencio. No hubo tiempo para preguntas ni explicaciones, solo había espacio para correr. «No se detengan», volvieron a gritar los ángeles cuando nos dejaron en las afueras de la ciudad. Podía sentir el peso de sus palabras como una sentencia, una advertencia que no debía ignorar. Pero, ¿cómo no mirar atrás? ¿Cómo no pensar en la vida que estábamos dejando? Los amigos, los recuerdos, incluso las pequeñas rutinas que parecían tan insignificantes, todo iba a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Mientras avanzábamos, mis pies se sentían pesados, como si el suelo quisiera detenerme. Mi mente estaba dividida entre obedecer la advertencia y la necesidad de comprender lo que estaba ocurriendo detrás de nosotros. Podía escuchar el estruendo en la distancia, un sonido aterrador como si la tierra misma estuviera siendo desgarrada. El aire olía a azufre, y el calor comenzaba a intensificarse, incluso cuando estábamos cada vez más lejos de la ciudad. Lot intentaba mantenernos enfocados. «Sigan adelante. No se detengan. Estamos casi a salvo», decía una y otra vez, como si tratara de convencerse a sí mismo tanto como a nosotras. Pero yo podía ver el dolor en sus ojos, el sacrificio que significaba abandonar todo lo que conocíamos. Él, al igual que yo, luchaba con esa dualidad, avanzar hacia la salvación o mirar atrás una última vez. El amanecer avanzaba rápidamente, pero las palabras de los ángeles seguían resonando en mi mente: «No miren atrás». ¿Cómo era posible no hacerlo? Mi corazón estaba en Sodoma. Mis recuerdos estaban allí. Todo lo que yo era parecía estar atrapado en esa ciudad que ahora enfrentaba la ira de Dios. ¿Realmente podía seguir adelante sin saber lo que estaba ocurriendo? ¿Era capaz de abandonar todo sin una última mirada? Estas preguntas se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Sin embargo, había algo en las palabras de los ángeles, en el tono firme y definitivo de sus voces, que me hacía entender que lo que ocurría detrás de nosotros no era algo que debíamos presenciar. Era como si el acto mismo de mirar atrás representara más que desobediencia, era un símbolo de lo que nos aferraba al pasado, de nuestra incapacidad para dejar ir. Y sin embargo, esa batalla interna no me dejaba avanzar con el corazón en paz. Mientras seguíamos corriendo, podía escuchar los llantos de mis hijas y los suspiros tensos de Lot. Ninguno de nosotros se atrevía a romper el silencio con palabras. Cada paso era una lucha, cada respiro era una batalla por mantenernos enfocados en el futuro, pero el ruido detrás de nosotros era ensordecedor. Algo dentro de mí, una voz persistente y casi desesperada, me decía que debía mirar atrás, aunque solo fuera por un instante. Y aunque intentaba resistir, sabía que la lucha entre mi deber y mi deseo no terminaría ahí. La destrucción de Sodoma y Gomorra. El estruendo detrás de nosotros era indescriptible. Un rugido ensordecedor llenaba el aire, como si la misma tierra estuviera siendo partida en dos. Aunque me había prometido a mí misma no mirar atrás, cada sonido se clavaba en mi mente, alimentando una curiosidad que crecía como un fuego incontrolable. Era imposible ignorarlo. Podía sentir el calor en la piel de mi espalda, un calor que no provenía del sol, sino de algo mucho más devastador. El cielo, que antes empezaba a clarear con el amanecer, ahora parecía teñido de rojo y negro. No me atreví a girarme, pero en mi mente podía imaginarlo: columnas de humo elevándose hacia el cielo, fuego devorando todo a su paso, casas y calles siendo reducidas a cenizas. Podía oler el azufre en el aire, una mezcla de calor sofocante y destrucción que parecía envolverlo todo.
Mi corazón se aceleraba con cada paso que daba, como si mi cuerpo supiera que algo irreversible estaba ocurriendo detrás de nosotros. Lot, siempre firme, no miraba atrás. Podía verlo avanzando con determinación, sus manos sujetando las de nuestras hijas, como si el peso de nuestra familia recayera completamente sobre él. Sus palabras seguían resonando en mi mente: no mires atrás, sigue adelante. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía ignorar la vida que estaba siendo borrada en un instante? Cada ruido detrás de nosotros era como una súplica para voltear, para saber, para entender. El cielo rugió, y sentí como el suelo temblaba bajo mis pies. Era como si la misma tierra estuviera llorando por lo que estaba ocurriendo. Mi respiración se volvía cada vez más pesada, y las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. No eran lágrimas de miedo, sino de pérdida. En mi mente, veía los rostros de aquellos que conocíamos en Sodoma, amigos, vecinos, incluso aquellos con quienes apenas cruzábamos palabras. ¿Qué les estaba ocurriendo? ¿Sentían el mismo terror que yo sentía ahora? ¿O ya no quedaba nada de ellos? De repente, un destello de luz detrás de mí iluminó el suelo frente a nosotros, como si el fuego hubiera alcanzado el cielo mismo. Podía escuchar los gritos, aunque ya no sabía si provenían de la ciudad o si estaban en mi mente. Era un caos, un torbellino de sonidos, emociones y desesperación. Algo en mí se rompió en ese momento. Era imposible avanzar sin mirar atrás. ¿Cómo podía abandonar todo sin una última despedida? ¿Cómo podía dejar ir mi vida, mis recuerdos, sin siquiera saber qué estaba ocurriendo? Pero entonces recordé las palabras de los ángeles: no mires atrás. Esa frase no era solo una orden, sino un juicio. Mirar atrás no era solo desobedecer, era aferrarme a un pasado que debía quedar atrás. Era una elección entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condena. Pero, a pesar de todo, esa lucha interna continuaba. Mi corazón estaba dividido, y aunque mis pies seguían moviéndose, mi mente estaba atrapada en la ciudad que dejábamos atrás. El fuego y el azufre seguían cayendo, y los rugidos se hacían cada vez más fuertes. Podía sentir las miradas de mis hijas, sus pasos apresurados detrás de nosotros. Lot mantenía su ritmo constante, tirando de todas nosotras hacia adelante. Pero yo sentía que algo tiraba de mí hacia atrás, un peso invisible que no me dejaba avanzar completamente. Era como si una parte de mí todavía estuviera allí, en Sodoma, esperando ser consumida junto con todo lo demás. Y entonces, mientras todo se desmoronaba detrás de nosotros, algo en mí empezó a ceder. La desobediencia y el destino de la mujer de Lot. Cada paso que daba era más pesado que el anterior. El estruendo detrás de mí no disminuía, por el contrario, parecía intensificarse con cada segundo que pasaba. El aire estaba cargado de calor y cenizas que caían lentamente, como una lluvia de destrucción. Intenté mantener la mirada al frente, seguir a Lot y a mis hijas, quienes, a pesar del terror, seguían avanzando con determinación. Pero mi corazón estaba dividido, desgarrado entre el mandato de no mirar atrás y el irrefrenable deseo de hacerlo. Las palabras de los ángeles seguían resonando en mi mente: no mires atrás. Era una orden clara, directa, pero parecía imposible de cumplir. Todo lo que conocía estaba siendo borrado. La casa donde crié a mis hijas, las calles por donde caminaba cada día, los rostros de aquellos que habían formado parte de nuestra vida, todo desaparecía en una tormenta de fuego y cenizas. ¿Cómo podía ignorar eso? ¿Cómo podía dejarlo atrás sin una última mirada? Mis pies seguían moviéndose, pero mi mente ya no estaba en el presente. Me preguntaba qué estaría ocurriendo detrás de nosotros. ¿Realmente estaba siendo destruida toda la ciudad? ¿Quedaría algo de lo que fue Sodoma, o todo sería reducido a cenizas? Una y otra vez, estas preguntas inundaban mi mente,
debilitando mi determinación. Cada paso que daba era más difícil que el anterior. El peso de la incertidumbre era insoportable. Lot, siempre firme, tiraba de nosotras, apurando nuestro paso. Sus palabras eran un eco constante: no miren atrás, sigan adelante. Pero yo apenas podía escucharlo. El rugido de la destrucción, los gritos imaginarios que resonaban en mi mente, y el fuego que casi podía sentir a mis espaldas me envolvían completamente. La lucha interna era feroz. Una parte de mí sabía que debía obedecer, pero la otra simplemente no podía. Y entonces, ocurrió. En un instante de debilidad, giré la cabeza. Fue solo un movimiento pequeño, un gesto casi instintivo, pero fue suficiente. Mi mirada se encontró con el horror detrás de nosotros. La ciudad que una vez conocí estaba desapareciendo bajo una lluvia de fuego y azufre. Columnas de humo se elevaban hacia el cielo, y el suelo parecía arder como si estuviera vivo. Era una visión aterradora, y al mismo tiempo, imposible de apartar. Mi corazón se detuvo por un momento, abrumado por el peso de lo que estaba viendo. Pero ese instante fue mi perdición. No hubo tiempo para reaccionar. Mi cuerpo se detuvo por completo, como si la misma tierra hubiera decidido atraparme. Un frío repentino me recorrió, y antes de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, ya no podía moverme. Mi piel comenzó a endurecerse, mis extremidades se congelaron en su lugar. Era como si mi cuerpo entero hubiera sido tomado por una fuerza imparable. Grité, pero mi voz se apagó al instante. Lot y mis hijas siguieron corriendo, sin notar lo que había ocurrido. Ellos no miraron atrás, como se les había ordenado. Y yo pagué el precio por mi desobediencia. Mi apego al pasado, mi incapacidad de dejar ir lo que había sido, me convirtió en lo que ahora soy, una estatua de sal, un testimonio eterno de las consecuencias de desobedecer a Dios. En ese momento, entendí el significado de lo que me había ocurrido. Mirar atrás no era solo un acto físico, era un símbolo de mi corazón atrapado en el pasado. Mi incapacidad de avanzar, de soltar lo que ya no existía, me había condenado. Mientras mi cuerpo se endurecía, mi mente seguía viva, consciente de mi destino y del mensaje que mi existencia representaría para los demás. Allí quedé, en las afueras de Sodoma, inmóvil, atrapada entre la vida y la muerte. Mi familia siguió adelante, y yo me convertí en un recordatorio eterno del precio de mirar atrás. Las consecuencias y la reflexión. El mundo siguió avanzando, pero yo no. En el silencio inmóvil de mi nueva forma, veía a lo lejos como Lot y mis hijas desaparecían en el horizonte, corriendo hacia la salvación. No podían detenerse, ni mirar atrás para notar mi ausencia. No podían saber que yo ya no era parte de su presente, que mi desobediencia me había separado de ellos para siempre. Lot era fuerte, más fuerte de lo que yo había creído. Sabía que no se permitiría detenerse ni un segundo, no mientras la vida de nuestras hijas dependiera de su liderazgo. Él había aceptado el mandato divino sin cuestionarlo, confiando plenamente en que seguir adelante era el único camino. Y mis hijas, aunque jóvenes y asustadas, también habían decidido confiar en la advertencia. Ellas sobrevivirían, pero yo ya no formaba parte de esa historia. Allí, convertida en una estatua de sal, mi existencia se transformó en un testimonio. Ya no era solo una esposa, una madre o una mujer, era un símbolo de advertencia para todos aquellos que, como yo, se dejan atrapar por el pasado. Mi decisión de mirar atrás, aunque breve y aparentemente inofensiva, había demostrado ser el mayor error de mi vida. Fue un acto de desobediencia, sí, pero también un reflejo de mi apego a todo aquello que debía dejar ir. Mientras la ciudad detrás de mí era devorada por el fuego, reflexioné sobre lo que había perdido. No solo a mi familia, que ahora seguía adelante sin mí, sino también la oportunidad de ser parte de un nuevo comienzo.
Habíamos sido advertidos con claridad: no miren atrás. Aquellas palabras, tan simples en su forma, llevaban un peso que no había entendido hasta que fue demasiado tarde. No se trataba solo de un mandato, era una prueba de fe, una instrucción para liberarnos de las cadenas invisibles que nos ataban al pasado. Me di cuenta de que mi error no fue solo mirar atrás, sino lo que ese acto representaba. Era mi incapacidad de soltar, de confiar en el futuro y en el plan que Dios tenía para nosotros. Mi corazón seguía aferrado a Sodoma, a una vida que, aunque imperfecta, era conocida y cómoda. Pero esa comodidad era una ilusión. El juicio de Dios había dejado claro que no había futuro en aquello que yo tanto me resistía a abandonar. Desde mi posición inmóvil, podía sentir el viento soplar a mi alrededor, llevando consigo cenizas de lo que alguna vez fue Sodoma. Cada brisa que me tocaba parecía arrancar pequeños granos de sal de mi cuerpo, como si incluso mi existencia como estatua estuviera destinada a desvanecerse con el tiempo. Me di cuenta de que mi destino no era solo un castigo, sino una lección para todos los que pasaran por este lugar. Cada viajero que me viera recordaría lo que significa desobedecer y aferrarse a lo que ya no tiene vida. Lot y mis hijas llegaron a Zoar, la pequeña ciudad que los ángeles habían señalado como refugio. Allí, comenzarían de nuevo, marcados por lo que habían perdido, pero con la oportunidad de construir algo diferente. Yo ya no estaba con ellos, pero de algún modo sabía que ellos también cargaban conmigo, con mi historia, con mi error. Mi desobediencia se convertiría en un recordatorio para ellos, una advertencia constante de que el camino hacia el futuro no se puede recorrer mirando hacia el pasado. Mientras reflexionaba en mi inmovilidad, entendí que mi transformación en estatua de sal no era solo el fin de mi historia, sino también el inicio de una enseñanza eterna. Mi apego al pasado había sellado mi destino, pero mi existencia misma se convertiría en un mensaje para los que vendrían después. No importa cuán tentador sea mirar atrás, a veces es necesario soltar completamente el ayer para abrazar lo que el futuro tiene preparado. Así me quedé, sola, pero consciente de que mi historia no terminaría conmigo. Cada mirada que me encontrara, cada viajero que pasara junto a mí, llevaría consigo la advertencia que yo había ignorado. Porque la verdadera lección no estaba en el castigo, sino en la oportunidad de aprender de él. Y así termina mi relato. Soy la mujer de Lot, y mi destino está escrito en cada grano de sal que forma mi figura. No mires atrás, no te detengas. Sigue adelante, porque el futuro solo pertenece a aquellos que tienen el valor de avanzar. La historia de la mujer de Lot nos deja una enseñanza poderosa. Para avanzar hacia un futuro prometedor, debemos soltar aquello que ya no nos sirve. ¿Qué opinas de esta lección? ¿Crees que es difícil dejar el pasado atrás? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Y si te gustó este relato, no olvides darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta enseñanza. Suscríbete al canal para más historias como esta y acompáñanos en nuestra próxima aventura espiritual. Nos vemos en el próximo video.